No solo hay crisis en el transporte terrestre, sino que ahora se está presentando en el tráfico aéreo o en el transporte aéreo como tal. Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos al nuevo episodio de su podcast Entre Líneas. Para los que no me conocen, mi nombre es Felipe Álvarez, es un placer que estén acá el día de hoy. Hoy quiero hablarles de un tema bastante específico, es algo controversial por el momento y es algo que ha estado sonando en los últimos días. Este tema tiene que ver con la crisis aérea que se está presentando en Colombia actualmente. Una vez más se nos ha demostrado que no solo hay crisis en el transporte terrestre, sino que ahora se está presentando en el tráfico aéreo o en el transporte aéreo como tal. Esto, hablando de manera más detallada, tiene que ver con las aerolíneas de bajo costo y lo que está pasando con estas aerolíneas. No voy a dar nombres para evitar posibles líos legales de una u otra forma, no quiero mencionar como marcas ni nada por el estilo, pero sí voy a dar las fechas en las cuales cerraron cada una de estas dos aerolíneas de las que posiblemente les voy a hablar. La primera cerró el 28 de febrero, cerró definitivamente, y la segunda cerró hace 2 días, 3 días aproximadamente, que fue el 29 de marzo. Ya con estas fechas ustedes saben qué aerolíneas son y qué ha pasado con ellas hasta este momento. ¿Qué pasa? Esto nos lleva a deducir que realmente hay una crisis aérea en Colombia en este momento y que de una u otra forma las diferentes entidades no saben cómo afrontarlo. Pero para hablar de las aerolíneas de bajo costo, primero hay que mirar un poco como la historia, de dónde nacen o de dónde sale esta idea. Primero que todo, las aerolíneas de bajo costo lo que quieren hacer es, o sea, de una u otra forma, reducir los costos de sus operaciones o que los costos de sus operaciones sean bajos o menores a los de la competencia. Y este concepto surgió inicialmente en Estados Unidos a eso de los años 90. Ya sabiendo esto, vamos a hablar un poco de cómo influyó el tema de la pandemia en la industria aérea y el turismo, porque sabemos que fue un sector que realmente se afectó y que tuvo ciertas problemáticas durante esos años. Y pues que hasta el momento como que también se está reactivando y demás. Se le puso freno a la actividad económica y se provocó que en los primeros meses de la pandemia, hablando en la industria aérea en específico, que 2/3 de la flota comercial global que había quedara en tierra sin operación alguna. Haciendo los cálculos así, convirtiendo esto a porcentaje, es aproximadamente un 66% de la flota en general. De una u otra forma, esto presentó pérdidas para todas las aerolíneas. Todas las aerolíneas de una u otra forma tuvieron que cerrar sus operaciones y someterse al proceso riguroso el cual se desarrolló en época de pandemia. ¿Listo? Pero ¿qué alternativas tomaron las aerolíneas para generar después de pandemia esa reactivación económica? Digamos que las alternativas fueron el tema de los precios, manejar, o sea, hacer precios más asequibles para la gente, el tema de la competencia entre compañías, que entre compañías mantuvieran precios similares para que de una u otra forma todas pudieran acceder al mercado o tener una porción de este. ¿Listo? Y también temas de infraestructura, aviones y demás. Ahora, en épocas de pandemia era un momento de incertidumbre. La gente de una u otra forma tenía, ya sé que he repetido muchas veces de una u otra forma, es como mi muletilla, pero la gente en época de pandemia tenía miedo. Era un momento de incertidumbre, había gente que no quería viajar, quería cuidarse, eran muy rigurosos, incluso en los mismos aviones no querían tener contacto con las demás personas. Eso hacía que para las aerolíneas, o sea, el tema de pasajeros se redujera, las personas que adquirían tiquetes y demás también fuera menor, porque la gente estaba así, distante, distante de todo el mundo y quería estar supremamente aislado. Entonces fue algo, o sea, fue complicado en una época de pospandemia generar esa reactivación en el tema de las aerolíneas. Afortunadamente, eso se ha ido regulando, ya la gente está mucho más tranquila, obviamente se cuidan, pero no están tan inciertos o con tanto temor como estaban hace 2 años o año y medio atrás. ¿Listo? Ahora, vamos a mirar cómo los factores macroeconómicos influyen en el desarrollo de la actividad económica de esta industria o del sector aeronáutico.
Sabemos que temas de inflación, tasa de cambio, el costo de combustible tienen mucho que ver al momento de desarrollar su actividad económica. Vamos a poner un ejemplo nomás. El tema de la inflación, sabemos que el costo de bienes y servicios aumenta. El tema del combustible, el precio del combustible o al momento de pagar el combustible que ellos usan en cada uno de sus viajes, este se paga en dólares. Y ellos, por sus servicios, por la compra de tiquetes y demás, ellos lo cobran en pesos. Al momento de nosotros comprar un tiquete, ellos nos lo van a cobrar en pesos. Son pocas las aerolíneas, o bueno, por lo menos a nivel nacional, son pocas las que cobran esta tarifa en dólares. Hay aerolíneas que sí lo hacen. Entonces, esto es un arma de doble filo. Ahora, el tema de los costos operativos, y que es algo muy importante. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque aquí viene el tema de los proveedores de las aerolíneas y por qué se volvió tan difícil negociar con ellos. De una u otra forma, ellos estaban exigiendo pagos prepago. ¿A qué me refiero con esto? Ellos estaban pidiendo un adelanto, ya sea por el combustible, por el alquiler de sus aerolíneas o simplemente por hacer uso de las herramientas que ellos daban antes de que fueran utilizadas. Eso significa un pago prepago. Para una aerolínea, porque normalmente no se maneja así, se maneja, o sea, después de utilizarse, se paga por lo que se usó. Para una aerolínea mantener este sistema de negocio o sea, esta forma de negociar con un proveedor se vuelve extremadamente complicado. Pero aquí voy a mencionar algo muy importante. ¿Por qué si la aerolínea sabía que tenía una crisis económica, y estoy hablando en especial de la que cerró hace 3 días, 29 de marzo, por qué si tenía una crisis económica empezó a lanzar promociones? ¿Por qué si sus costos operativos eran extremadamente altos, empezó literal a hacer ofertas así de la nada? Es una pregunta que pues nos deja con muchas disyuntivas o muchas inquietudes porque pues realmente tú como empresario o como empresa, si sabes que los costos operativos como tal que tienes son bastante altos, pues no, simplemente no haces ofertas. O sea, no haces promociones, no lanzas tu producto o servicio mucho más barato, simplemente lo lanzas al precio que es para que de una u otra forma obtengas tu rentabilidad. Es un cuestionamiento que yo me hago, lo hago de manera muy subjetiva. Aquí voy a hablar de puntos subjetivos y objetivos a la vez, pero o sea, sí me causa mucha curiosidad esto. ¿Y quién le responde a los usuarios ante esta problemática? ¿O qué entidades intervienen en esta crisis que se está desarrollando en este momento? Tenemos, en esencia, cuatro entidades. Está la Superintendencia de Transporte, disculpen, está el Ministerio de Transporte, está la Aeronáutica Civil y está el mismo Gobierno Nacional. Cada una de estas entidades tienen un factor muy importante y su papel como tal en esta crisis es esencial al momento de dar soluciones y velar porque el derecho de los usuarios se cumpla como debe ser. Pero ¿cómo se ve afectado el turismo ante esta problemática? Digamos que hay que pensar en la cantidad de personas que no han podido viajar y o sea, hay que mirar la moneda por las dos caras. Están las personas que no han podido viajar y están las personas en los diferentes destinos que estaban esperando a que llegaran esos turistas para que la actividad económica de su sector se activara o para, bueno, para desarrollar su actividad económica con normalidad. ¿Qué pasa? Esto afecta a todo el mundo. No solo afecta a las aerolíneas, no solo afecta al transporte aéreo, no solo afecta a los comerciantes, no solo afecta a los hoteles, a los restaurantes y demás, afecta absolutamente a todos. ¿Por qué? Porque sencillamente si los viajeros pues no logran viajar, valga la redundancia de la palabra, pues cada uno de esos destinos va a tener como una disminución en la cantidad de personas que los frecuentan. Sencillamente esto se va a ver reflejado en los ingresos que se perciben y sí, obviamente hay otras aerolíneas de respaldo, pero estamos hablando de una gran cantidad de personas que se van a quedar sin viajar, de planes que no se van a hacer, de tours, por así decirlo, que ya estaban planificados y que de una u otra forma esas personas que no han podido viajar tenían por hacer y que no se van a desarrollar. Y eso va a generar una afectación también a las agencias. Todo está conectado y por eso se dice que hay una crisis. ¿Quién le responde por el tiempo a los usuarios? Realmente se habla de que las aerolíneas, o sea, de que las aerolíneas van a devolver el dinero
pero el tiempo, ¿quién se los devuelve? Hay gente que tenía su semana de vacaciones, ya tenía un destino predestinado, ya tenía un plan por hacer. Hay gente que iba incluso a una fecha especial, un matrimonio, cosas así. ¿Quién le devuelve ese tiempo a los usuarios? Porque sí, el dinero te lo devuelven, vaya y venga, pero habían muchos planes, muchas cuestiones, muchas fechas importantes que no se pueden devolver y que eso es algo que no se resuelve de la noche a la mañana. ¿Qué pueden hacer los usuarios ante esta problemática? Digamos que hay una serie de alternativas. La superintendencia, el Ministerio de Transporte y todas las entidades que mencioné anteriormente dieron una solución previa, es como un pañito de agua tibia. Para las personas que tenían tiquetes o que pensaban volar del 31 al primero, del 30 al primero aproximadamente, habían aerolíneas que los iban a ubicar de manera gratuita. Las personas que tenían tiquetes del primero al 9 de abril iban a estar cobijadas bajo la ley de protección al usuario. Bueno, es algo así. Esa ley sí se me pasa, se me fue el nombre en este preciso instante. Pero, bueno, es la ley como de protección especial, algo así. Esto consiste en que los usuarios pues muestran que tenían un tiquete o un pasaje para esos días, van a las aerolíneas que las entidades mencionaron anteriormente, que son tres, y hacen un trámite para que puedan comprar un tiquete. Pues obviamente tienen que dar un porcentaje de ese tiquete, pero les va a salir mucho más barato. Esa es una de las posibles alternativas. También la aerolínea que cesó sus operaciones como tal, predispuso en su página y sus medios, o sea, sus diferentes canales de comunicación, un enlace o como un formulario para que los usuarios que quieran y deseen soliciten el reembolso, que para mí sigue siendo un paño de agua tibia porque eso no resuelve la problemática en general. Ya llegamos a Semana Santa, o sea, esto pasó 4 días antes de que iniciara una temporada alta y de una u otra forma esto va a influir, va a congestionar todo, los aeropuertos van a estar congestionados y va a haber gente molesta. Y hay que hablarlo así, va a haber gente disgustada con eso. Pero voy a hablar de algo muy importante y creo que es algo que mucha gente no ha mirado y es el tema de cuánto tiempo debe, o sea, con cuánto tiempo de antelación debía informar la aerolínea que iba a cesar sus operaciones o que parcialmente iba a cerrar. Porque es que lo mencionaron de la noche a la mañana. Y para serles sinceros, hasta el 24 de marzo, y soy testigo de ello, la aerolínea estaba ofreciendo promociones y tiquetes aún con descuento. Entonces, ¿con cuánto tiempo de antelación debía la aerolínea informar esto? Básicamente, o según lo que se está hablando, esta aerolínea debía informar esto por lo menos con 15 días de antelación. Les debo el artículo o el lugar donde aparece dicha mención a que, o sea, el tiempo estimado en la cual la aerolínea debía dar esa información de que iba a cesar sus operaciones. Pero eso es de lo que se ha hablado, porque la aerolínea, o sea, primero informó que tenía aeronaves en mantenimiento. Segundo, dijo que no iba a vender más tiquetes y después informó que iba a cerrar o sea, que iba a cesar sus operaciones por completo. Entonces no fueron del todo claros y jugaron con las personas de una u otra forma, y hay que hablarlo así. Jugaron con las personas, con el dinero de las personas, con el tiempo, y está mal hecho, porque si tú sabes que no puedes brindar un servicio, pues, y ves que no te está dando, lo informas con tiempo, porque hay gente que está confiada, hay gente que incluso yo como usuario, porque yo también me había afectado, eh, me generó una molestia. Pero también les quiero hablar de algo muy importante y que se voy a hacer mención a esto, pero no voy a nombrar la aerolínea, ya muchos sabrán cuál es. Porque el gobierno nacional no ayudó a esta aerolínea que se fundó acá en Colombia y que en teoría es una aerolínea nacional, porque no lo hizo con una de color rojito eh, en época de pandemia. Si recordamos, se hizo un anuncio de un crédito de 370 millones de dólares para esta aerolínea que estaba paralizada precisamente por la pandemia. Esto también deja o sea, muchas cosas que decir. Tal vez para el gobierno no era viable ayudar a esta aerolínea, o la aerolínea realmente estaba mal y no merecía pues que se le lanzara como un salvavidas. No sé, son preguntas que se las dejo pues a ustedes para que las piensen, como para que investiguen un poco. Pero nada, por último, y lo que sí les quiero decir es que el monopolio o oligopolio
de las aerolíneas sí es algo complicado. Para que me entiendan qué es un monopolio o oligopolio, básicamente se trata de una estructura de mercado donde hay pocos oferentes, donde hay pocas empresas que ofrecen ese bien o servicio. Ya, no tiene más ciencia. Y tal vez este mercado no quiere permitir que industrias nacionales, industrias que están comenzando, que quieren ofrecer, o sea, que piensan en el usuario, eh, ingresen a él y empiecen a abarcar parte de ese mercado. Entonces, de una u otra forma, lo que hacen estas empresas es poner obstáculos o poner ciertas, o sea, como ciertos inconvenientes, poner los ciertos atisbos para que estas empresas no sigan operando. Es una forma de sacarlos del mercado. Eso también se los dejo a consideración de ustedes para que lo piensen. La verdad, sí es triste lo que está pasando en este momento. Yo también me vi afectado por eso. Yo también tenía tiquetes comprados y no, o sea, no hago este episodio precisamente porque esté como resentido o algo, sino lo hago porque hay una problemática de la cual se debería hablar y que también es, o sea, es preciso como mirar cada arista que tiene este problema. Lo digo también porque afortunadamente un familiar cercano viajó esta semana a un destino muy común de acá de Colombia y para devolverse, dada la casualidad de que, o dada la sorpresa de que le habían cancelado el vuelo y fue una odisea. ¿Por qué? Porque le tocó dormir precisamente fuera del aeropuerto, esperar apenas abrieran el aeropuerto para que la aerolínea, las alternativas que dieron, las entidades que mencioné anteriormente, los reubicaran de manera gratuita y pudieran aplicar bajo la protección que estaba dando esa aerolínea. Entonces, por mi parte, a mí sí se me canceló el vuelo, ya nada que hacer, esperando un reembolso que no sé cuándo se va a dar, pero sí es importante tener en cuenta todos estos aspectos. Así que nada, familia, esto ha sido todo por el podcast o por el episodio del día de hoy. Les agradezco mucho por estar aquí y hasta una próxima ocasión. Con ustedes, Felipe Álvarez.